Saludo cordial, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí iniciamos A Dos Toques, programa institucional que se emite a través de Survisión Televisión para CNC en el departamento del Quindío. Estamos también en las redes sociales de Fútbol Survisión, de Deporte Survisión. Integramos también a esta hora a 8 departamentos del suroccidente de Colombia. Saludo para la gente que está con CNC Plus en Caldas, Risaralda, departamento del Quindío, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Casanare y Chocó. Para todos nuestros amigos allí en estos departamentos, un saludo cordial. A Dos Toques, programa institucional. Nuestro invitado de hoy se nos había perdido del radar, un hombre nacido en Armenia, se hizo profesional en Armenia, pero a través de su profesionalismo se desplazó a otras partes del mundo a hacer historia, a generar historia, a contar historia y a vivir de lo que le apasiona, la comunicación, el periodismo, también con una lucha espiritual importantísima. Don Pedro Pablo Arias Laverde, hombre, bienvenido a Dos Toques. Muchísimas gracias, Jorge, a Pedro Pablo también y a todos los televidentes. Un abrazo especial, un saludo cordial desde esta linda tierra, nuestra amada Armenia. Bueno, recordamos a Pedro Pablo Arias en épocas de radio, la radio musical, la Radio Ciudad Milagro, Radio Estrella y emisoras por allá de la década del 80 más o menos. Así es, Jorge, sí, comenzamos muy temprana edad, el tema de la radio, comenzamos haciendo deportes y poco a poco nos fuimos extendiendo. Cuando se dio la posibilidad de la música, entonces ya incursionamos en ese mundo, el mundo de la música, fuimos DJs, trabajamos con varias casas disqueras, recuerdo, ahí don Merardo Garay González, que ustedes entrevistaron aquí en el pasado, pues jugó un papel importante, fue como el mentor, como el padrino para yo incursionar en el mundo de la música con las casas disqueras, 5 casas disqueras, hermano, estuve trabajando y luego, desde luego eso me dio esa capacidad, ese conocimiento para profundizar un poco más en el tema de la música y esos programas que fueron tremendos programas de mucha sintonía en Radio Ciudad Milagro inicialmente y luego nos fuimos a ser director artísticos de la organización Radial La Costa. Claro que sí, ahí recordamos, pero vamos a devolverlo en el tiempo, Pedro Pablo, sí. Y empecemos desde muy atrás. Esa unión de apellidos Arias Laverde. Ajá. ¿Quién es el señor Arias o quién era el señor Arias y la señora Laverde? Bueno, dos personas muy humildes, muy sencillas. Pedro Pablo Arias, mi padre, vino de Guarne, Antioquia, sí, a estas tierras lindas del departamento del Quindío, y mi madre, doña Belén, que murió hace un año, está en la presencia del Señor, muy agradecidos con esa madre que Dios nos ha dado también, procedente del departamento del Tolima. Así que se unieron en matrimonio y aquí en la ciudad de Armenia pues nacieron 3 hijos, 2 mujeres y yo soy el menor, yo soy el niño de la casa. El rey de la casa. Exactamente. Bueno, Pedro Pablo, esa unión familiar, ese amor que nos inculcaban los padres, dice usted con 3 hijos, 2 hembras y un varón. ¿Cómo era esa niñez? ¿Cómo se desarrollaba esas integraciones familiares, los 5 de ese núcleo familiar allá en esa época? Bueno, hay que decir que fuimos una familia muy humilde pero muy unida. Sí. Vivimos en medio de la pobreza, de la necesidad, pero ver a unos padres pujantes, trabajadores, honestos, que se ganaban la vida sudando, ambos. Yo le decía a mi cuñado que, recordando la calle 21, nosotros vivíamos en el barrio San José y todos los días al mediodía yo llevaba el portal. Se dice claro, portal, ¿verdad? El portal. El portacomidas. Claro, sí. Entonces me acordaba y yo le decía, mire, yo bajaba todos los días por acá por la 21, llevarle a mi padre allá en la plaza del mercado, en la galería, decíamos, en el Planchón del Norte, ahí cerca a la iglesia de los franciscanos, ahí todos los días, y siempre que paso por ahí, se me viene ese recuerdo vívido de mi niñez llevándole a mi padre el almuercito, pero trabajador, humilde, pobres, pero bien, con valores. Y lo mismo mi madre, ella tenía una tiendita, sí, muy humilde. Vivíamos en el barrio San José, en la calle 21 con carrera 27, que a propósito, ese sector bien interesante porque ahí vivieron también otros personajes de la radio, como Javier Osorio, hombre, el Alarcón, también lo tuvimos. Luis Carlos Ramírez Gutiérrez vivía a una cuadra de mi casa. Ya nos adelantó en el camino. Exactamente. El Comanche, ¿no? El Comanche, el que me bautizó a mi Perry. El viejo Perry. El viejo Perry. Hombre, Pedro Pablo,
A los televidentes que hasta ahora están en los 8 departamentos del suroccidente del país que tienen esta señal, les hacemos referencia de Armenia, la capital quindiana. Cuando hablamos de la calle 21, es en Armenia. Cuando hablamos de la iglesia de los franciscanos, es de Armenia. Cuando hablamos de la antigua galería, estamos haciendo referencia a la capital Milagro. Decía Pedro Pablo, pobres. Yo ahí se lo discuto porque pobres tal vez materialmente, pero la riqueza y los valores no tienen precio. No se comparan. Bueno, Pedro Pablo, los estudios, ¿dónde estudió la primaria? ¿Cómo fue esa etapa? Bueno, yo hice mis estudios de primaria en el Batallón Cisneros cuando quedaban al lado del viejo, destartalado, pero querido Estadio San José, amado. Sí. Ahí yo viví en el barrio San José, ahí crecí y luego pasé a hacer el bachillerato en el Rufino J. Cuervo. En el antiguo también Rufino. También, ¿no? En el barrio Berlín, que dicen que también se cayó, ¿no? De la tragedia, del terremoto. 4 o 5 pisos. Exacto, sí. Sí, el colegio Rufino de grandes, formador de grandes hombres. Impresionante. Sí, claro. Miren, a ningún rufinista se le olvida que cuando entraba al establecimiento educativo, usted entraba por la puerta principal y en todo el frente había una placa que decía: aquí se forman hombres. Fíjese, nunca se nos olvida eso. Y la verdad es que sí, era un colegio del proletariado, de gente de clase media baja, pero extraordinario. Incluso educativamente. Sí. Incluso en alguna época de la historia de nuestra región, de nuestro departamento, se tildaba como el rufinista, como el rebelde. Sí. Como el rebelde sin causa, con causa. Bueno, el tiempo se encargó de... Viví la época de las huelgas, claro. Salíamos y eso era un problema con la policía. Y éramos rebeldes. Eso de la lucha de clases, de por qué yo no y el que vive enseguida de mí sí tiene y yo no tengo. Pero poco a poco uno va como moldeándose en la vida y se va dando cuenta de que esa clase de circunstancias, de actividades que se vuelven a veces tediosas realmente, claro, y que no crean nada beneficioso, esas salidas, esas tiradas de piedras, en realmente no llegan a ninguna parte, hacen más daño que bien. Claro, sí. Incluso como dato, anécdota, particularmente soy del INEM, de esa época, con nuestro productor Pedro Pablo Gordillo también del INEM, y los colegios grandes de Armenia, por decirlo de alguna manera, en esa época era el Rufino, el INEM y el Colegio Nacional. El Colegio Nacional. Cuando el INEM o el Nacional iban a hacer alguna protesta a los estudiantes, decían: hermano, hay que salir porque nos van a respaldar los del Rufino. O sea, era como el sello de... Nos llamaban. Hubo momentos, a mí nunca me olvidan, momentos en cuarto, quinto, sexto de bachillerato, que de pronto estaba uno en clase de química, de álgebra, lo que sea, y de pronto ¡pum! El golpe en la puerta, hermano, una patada voladora, ¡pam! ¡Muchachos, huelga! Y todo el mundo se paraba, hermano, los maestros paraban de hacer lo que estaban enseñando y todo el mundo salía, hermano. Es una rebeldía impresionante, oiga, terrible. Son aquellas épocas. ¿Cómo le fue académicamente? ¿Era bueno o maquetica, como decimos? No, fui bueno hasta tercero. Sí. Yo fui muy bueno en álgebra. Después se me complicaron las cosas porque me volví un poquito como perezoso en el estudio, pero lo que fue el tercer año, que decían que era el más duro en esa época, me fue súper bien. Los primeros 3 trimestres los pasé con 10, y en esa época se pasaba con 27.5. Claro, ahí seguro. Sí, ahí seguro. Sí. Y de ahí para allá ya... Sí, ya... A tropezones. A tropezones, sí. Bueno, estamos con Pedro Pablo Arias Laverde. Lo encontramos por aquí visitando su ciudad, su querida Armenia, visitando a sus amigos, sus familiares, un hombre que ha ido muy lejos geográficamente y también profesionalmente, cómo no, Pedro Pablo, pero no olvida su terruño, no olvida su gente, no olvida su familia. Estamos haciendo salpicando un poquitico de su vida, de su recorrido. Pedro Pablo termina el bachillerato a tropezones académicos, ¿y qué hay de su vida? Bueno, intenté estudiar en la Gran Colombia Economía, alcancé el primer año, infortunadamente por la situación económica no pude seguir y lo que hice fue concentrarme en el trabajo y ahí intentando progresar, avanzar en el trabajo radial con Radio Ciudad Milagro y posteriormente Javier Arango. El doctor Javier Arango me lleva... El culebro. El culebro, exactamente, que hicimos una linda amistad. A él le fascinaba los programas que yo hacía, los
en las mañanas. El Buenos Días Quindío, se me estaba olvidando el nombre. Buenos Días Quindío. Entonces yo comencé a hacer unos concursos para hacerle la contra a Wilson, porque Wilson se había ido de Radio Ciudad Milagro a transmisora Quindío, y yo en Radio Ciudad Milagro le decía a don Efraín, yo hago ese programa, porque yo vivía a la vuelta de la casa, ¿no? A competirle a competir, porque no había quien lo hiciera. La empresa ensayó con personajes como Gonzalo Quiñones Vanegas, de Manizales. Varios intentaron hacer el programa y no surgía, porque Wilson tenía toda la audiencia. Eso, no podían con Wilson. Wilson era fuerte en eso. Y entonces yo le decía, no, yo lo hago, y me decía don Efraín, pero usted es un muchachito, hermano, usted sigue haciendo sus baladas y sus vallenatos. Y yo, no, don Efraín, yo lo hago, yo vivo aquí a la vuelta, pero usted va a madrugar. Sí, yo madrugo. El hombre agotó todos los recursos, Jorge, todos los recursos, con el personal que teníamos, y nada, no funcionó. Entonces ahí el hombre ahí como, ok, mijo, agárrelo, pues a ver qué pasa contigo, pero sin creer mucho en mí. Oiga, y comencé a hacer ese programa y se fue pegando, comenzaron a llegar las cartas. Yo le metí otras cosas que en esa época no se hacían, que eran las llamadas a las 5 de la mañana, los vigilantes, las amas de casa. Oiga, eso fue increíble, hermano. Lo que vino después, comencé a hacer concursos de música, tanto que los sábados por la mañana, en Buenos Días Quindío, que normalmente abríamos a las 5 de la mañana, los sábados ya abríamos a las 3 de la mañana, porque venían los campesinos de diferentes veredas del departamento del Quindío, de Caldas, de Risaralda, del Valle, con sus instrumentos, por una cancioncita, hermano, cantarla en vivo, tocarla en vivo, interpretarla en vivo. Y de pronto me dice Javier Arango, que era periodista en ese entonces, me dice, Perry, déjeme estar ahí en ese programa, hermano, yo quiero acompañarlo. Y le dije, venga, y se madrugaba conmigo el hombre. Y de ahí cogimos una amistad muy estrecha, muy bonita, y fue él el que me lleva después, siendo el gerente de la organización Radial Acosta. ¿Usted recuerda? Radio Estrella, transmisora Quindío, Acosta FM y La Voz de Armenia. Claro, hombre. Él era el gerente y después me llevó a mí como director artístico de las 4 emisoras para allá. Ahí lo recordamos. Sí. Estamos con Pedro Paulo Arias Laverde, recordando, trayendo esos lindos recuerdos a nuestra mente. Nosotros vamos a hacer una pausa con mensajes de interés y ya retornamos con este hombre quindiano, pero que hace radio, que hace vida, que hace historia por el mundo. Ya regresamos. Llena de vida y alegría de mi gente, generamos energía y esperanza, es un nuevo día. Por tus ríos viajan los sueños de aquellos que se levantan en medio de este tesoro. Es un verde que encanta, ríos y cascadas y mi villa iluminada. Cordillera que florece, amanece, madre tierra en Calarcá.
cuidemos el planeta. MK, 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 en familia juntos. MK, cuidemos nuestra tierra. MK, somos más. Por tus ríos viajan los sueños de aquellos que se levantan en medio de este tesoro. Es un verde que encanta, ríos y cascadas en mi villa iluminada. Cordillera que florece, amanece, madre tierra en Calarcá. MK, MK. Haz buen uso del agua, cuida la naturaleza y tu entorno. La empresa pública de Calarcá, comprometida con el desarrollo sustentable. ENCA, la empresa de los calarqueños. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Cuida lo que amas. Ay, 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 ay. Puedo respirar. Ay, 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 ay. Cuida lo que amas. Continuamos a Dos Toques. Un saludo a esta hora a todas las personas que se conectan, que están con nosotros en los departamentos de Caldas, de Risaralda, departamento del Quindío, lógicamente, del Valle del Cauca, de Nariño, de Casanare y de Chocó. Un saludo para los amigos en Buenaventura, nuestro puerto al sur, al Pacífico colombiano. Pedro Paulo Arias Laverde, un quindiano de esos que siguen haciendo historia. Hablamos ya de salpicamos más bien. Salpicamos su vida, sus estudios, su familia, el ingreso a la radio, los programas que empezó a hacer, director artístico de 4 emisoras, mayormente musicales, aunque la voz de Armenia se caracterizaba en esa época, Pedro Pablo, porque sí había noticieros y había programas deportivos. Así es. Pero las otras 3 especialidades musicales era Grupo Radial Acosta, era que llamaba. Así es, el Grupo Radial Acosta, sí. Era un reto para usted porque pues ya pasar de ser locutor control en una emisora grande como Radio Sin Milagro a dirigir 4, eso era un reto. En la dirección artística, claro que sí fue un reto, pero fue algo muy bonito porque gracias a esa amistad que tuvimos con Javier Arango Arango, él logra arrastrarme y me saca de Radio Ciudad Milagro, que es una emisora que todos la amamos, los que hemos pasado por ahí, porque esa ha sido nuestra escuelita, claro. Realmente Radio Ciudad Milagro. Y entonces él logra convencerme, me voy para allí y fue un tiempo realmente maravilloso, de mucho aprendizaje. Mire que fue después de eso que yo comencé a sentir como que todo lo que estaba haciendo en la radio aquí en el departamento del Quindío, lo hacía bien, creía que lo hacía bien, pero ya no le estaba sintiendo como esa satisfacción que antes había sentido. Claro. Y entonces fue ahí cuando Jorge y yo sentí la necesidad de hacer un cambio en mi vida. Y yo tengo una hermana mayor en Londres, Inglaterra, y le dije, un día la llamé y le dije, hermana, ayúdeme, me quiero ir para allá a estudiar inglés 6 meses. Y regreso, y digo, si regreso con ese inglés, a lo mejor ya había sido director artístico, bueno, una gerencia, ¿qué más sigue? Sí, ¿qué más sigue después de eso? A lo mejor una gerencia. Como trazándose metas. Como trazándome metas. Sí. Bueno, a los 3 meses yo me quería devolver, ya estando en Londres. No aguantaba el clima, no aguantaba los ingleses, no aguantaba aburrido. La ciudad. Sí, es un mundo totalmente diferente. Sí. Mi esposa me dice, no, aguanta, y aguanté, y mire, ya llevo 37 años. Y esos 3 meses se convirtieron en 37, y sigue contando. Y seguimos porque ya estamos radicados allí, ya amamos a la ciudad de Londres. Y la nación es nuestra segunda nación, ya somos colombo-británicos y bueno, estamos establecidos, es un país que nos ha dado 2 hijos, que nos ha abierto las puertas profesionalmente para trabajar en radio, televisión
en prensa, fue allí donde el Señor me llamó a servirle como pastor también, como misionero. Llevamos 34 años en el ministerio como misioneros y pastores. O sea que en el Reino Unido el Señor nos ha dado prácticamente lo que no tuve en mi amada Colombia. Ahí venía un interrogante y casi que podríamos decirle un interrogante especial, mi estimado Pedro Pablo. Se creía que la radio, la gente que hacía la radio anteriormente en esa época, en las décadas del 70, 60, 80, 90, eran personas que les gustaba mucho la noche, el licor y la parranda y cosas así. Entonces el locutor era calificado como rumbero, como alegre, como amante de la noche. Pero ¿cómo el Señor le hace un llamado? Y compréndame por favor mi interrogante. ¿Cómo el Señor le hace un llamado a una persona que, comillas, pertenecía a ese mundo de la noche? A ese mundo de la nostalgia, sí, de la bohemia, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Sí, bueno, tuvimos un tiempo bastante difícil, obviamente. Yo creo que eso contribuyó a que yo quisiera tener un cambio en mi vida. Claro. Yo creo que todo eso, un poquito de todo. Entonces ya yo decía, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál va a ser mi futuro? Y yo creo que la disposición del ser humano a querer recibir algo sobrenatural, algo de parte de Dios. Abrir el corazón. Abrir el corazón. Si uno no abre el corazón a Dios, va a ser muy difícil, a menos que Dios lo trate a uno de una manera directa y contundente. Claro. Pero cuando uno se abre a Dios, Dios se revela de una manera especial. Y eso es lo que ha pasado conmigo. Sí, ¿y qué hace usted? O sea, es decir, ¿cómo transforma ya su vida? ¿Qué encuentra en el camino laboralmente, profesionalmente? ¿Qué encuentra en el camino cuando ya usted se decide a aceptar al Señor? Bueno, en mi caso, una vez que yo llego a Londres, obviamente tengo que trabajar. Londres es una de las ciudades más caras, si no la más cara de Europa. Tenía que reunir dinero para llevarme a mi esposa y a mi hija, que ya estaban acá todavía, estaban esperando que yo les llevara. Y tuve que organizar mi vida entre mis estudios de inglés, mi preparación intelectual, con el poder reunir un dinero y poder traer o llevar a mi esposa a Londres. Y se necesita disciplina, se necesita carácter, se necesita depender y creerle a Dios de que Dios quiere hacer grandes cosas. Mire, cuando yo llegué a Londres, lo primero que hice es buscar las radios. No, yo pude ir a trabajar en radio en Londres. Sí. Con mi poca experiencia, decía yo, pero resulta que en Londres no había radio en español. Todo era en inglés. Solamente el departamento de español de la BBC, Servicio Mundial. Y ahí no entra cualquiera. No. Yo fui, yo hablé, yo apliqué y no había, porque el grupo de periodistas era reducido. Fue con los años que logré trabajar con ellos. Yo les llevaba artistas a la BBC, yo les hacía entrevistas. En los Juegos Olímpicos del año 1992 en Barcelona, yo fui el reportero para ellos. En una final de la ATP del tenis profesional en Hannover, Alemania, fui el reportero. No trabajé directamente de planta con ellos, pero alcancé a hacer reportería y periodismo con ellos. Mostrando su capacidad. Exacto. Ahora esos departamentos de la BBC no existen, solamente está online con los sitios web. Se acabaron, ya el gobierno era una manzana inmensa, hermano, era un edificio inmenso, sí, donde ellos trabajaban con periodistas de todas partes del mundo. Eran equipos de trabajo, habían 2 departamentos de español, uno para América Latina y otro para España. Todo eso se acabó. Pero logramos hacer algo especiales. Y gracias a eso, entonces se abrieron otras puertas y logramos trabajar en un canal de televisión. Yo fui editor de noticias en un canal de televisión que se llamó Eurochampions y trabajábamos en cámara, lo que estamos haciendo ahora. En el año 1992 con Henry Fillol y otras leyendas del fútbol argentino, hacíamos análisis de lo que iba a pasar en el Mundial de Francia 92. Entonces ahí estuvimos varios años trabajando en cámara, hacíamos 5 programas en cámaras, más los noticieros y demás, y yo logré estabilizarme ahí en ese grupo de profesionales y me llamaron a ser el editor de ese canal de televisión. Entonces poco a poco, luego se abrieron otras puertas para hacer fútbol mundial en televisión de Western Union, no sé si aquí lo veían, pero eso es a nivel internacional.
la cabalgata deportiva Gillette, 20 años. 20 años. Fui el presentador de la cabalgata para televisión. Es un programa que se hacía en varios idiomas, inglés, español, ruso, alemán, francés. Le daba la vuelta al mundo, pero bien hecho. Era un trabajo impresionante de camarógrafos yendo a diferentes eventos de alto nivel en el mundo. ¿Había todas las condiciones para hacerlo? No escatimaban un peso para hacer eso, hermano. Las ediciones, los estudios. Ya, nosotros íbamos como periodistas solamente a poner la voz, a narrar. Yo narraba y hacía el doblaje de las voces en inglés al español. Pedro Pablo, impresionante. Eso que nos está contando a la gente, los amigos de A Dos Toques, ¿alguna vez lo soñó de niño, de adolescente, de joven? ¿O cuando ingresó a la radio de pronto usted soñó con llegar donde está? No, para nada. No había mente. Yo me pellizcaba porque yo de niño escuchaba la cabalgata deportiva Gillette. Y yo decía, no puede ser que el Señor me ha permitido ahora, me ha permitido trabajar a este nivel para televisión con la cabalgata deportiva, claro. Gillette. Yo escuchaba de niño y para mí eso, nunca pensé que el Señor iba a abrir las puertas. O las idas, por ejemplo, desde el año 1992 estoy yendo a los Juegos Olímpicos. Cuente. Lo máximo del deporte mundial. O algunos mundiales de fútbol, estuve en Sudáfrica, sí. Que ahí sí le corto, muy bien. Y los oyentes y televidentes me escucharán porque es que ese es un tema aparte. Muy bien. La máxima aspiración para un periodista, y si es deportivo mucho más, es estar en un mundial de fútbol. Así es. Es lo máximo, y hay que decirlo así, de esa manera, por encima, diría yo, de la gran mayoría de deportes. Usted ya ha estado en los mundiales, ha trabajado en los mundiales. Esa experiencia, ¿cómo se la podemos contar a los colegas, los amigos? ¿Cómo se vive, cómo se disfruta, aunque es muy duro laboralmente, pero cómo se disfruta? No, es algo maravilloso, es una experiencia que todo periodista, como usted dice, anhela, sueña tener algún día. Yo la viví de una manera bien particular porque en el año 1991 comenzamos con los Juegos Olímpicos de las universidades en la ciudad de Sheffield, que queda en el centro de Inglaterra, y yo era el único periodista latino. Éramos como 10, 11, la mayoría ingleses, un norteamericano de estadounidense, había una chica periodista francesa y yo era el único latino. En esa ocasión, Jorge, ¿sí? Fue la última vez que yo usé las máquinas de escribir Remington, ¿se acuerda? Que escribíamos aquí. Carrito, sí. Exacto. Sí. Y estábamos trabajando ahí en la sala de prensa y de pronto el jefe de prensa, antes de terminar los juegos de las universidades, dice: señores periodistas, si ustedes piensan ir el próximo año a Barcelona, a los Juegos Olímpicos, queremos decirles de que esas máquinas que ustedes están usando, ya no. Todo va a ser computarizado. Mire, Jorge, yo digo que Dios, el Señor, me guió a mí en todo esto, porque todo fue paralelo. El decirle al Señor, ¿sabe qué? Señor, listo, lo que tú quieras hacer conmigo. Entonces comencé a sentir el llamado de hacer misiones, de trabajar como pastor, sí. Pero casi todo fue a la par. Y entonces yo le digo a mi jefe, que era un inglés, le digo: hermano, el próximo año en Barcelona. Y él me miraba y dice, como que... ¿Está loco? Sí, como que... Sí. Y yo voy a estudiar ¿qué? Computación. Porque ya no van a ver estas máquinas, hermano. Me voy a preparar para ir a Barcelona. Mire el acto de fe. Así comenzó todo, hermano. Y yo llegué a Londres y de inmediato, hermano, yo hice 3 niveles de computación para entender cómo se manejaba una laptop, una PC, hermano. Pero es la obra del Señor. Así es. Y me metí en eso, hermano, cuando llega el próximo año me dicen: Pedro Pablo, usted está en la lista para ir a Barcelona. Y yo, wow, hermano. Y mire la experiencia, Jorge, llegamos a Barcelona y preciso, todo era completamente distinto. Usted antes iba a una sala de prensa y usted encontraba ahí sus máquinas de escribir, usted iba a las personas que estaban coordinando y si usted quería, por ejemplo, saber la historia de quién, de uno de los deportistas, usted decía, bueno, usted iba allá y le decía a la persona que estaba coordinando: quiero conocer la historia de James Rodríguez. Entonces él iba y buscaba en un cajoncito James Rodríguez. Una biblioteca. Eso es. Y le pasaba a usted copia de dónde había nacido, qué equipos había jugado, todo.
Eso ya no existía, hermano, en Barcelona. Todo estaba computarizado. Estaba donde en los hoteles, en los escenarios deportivos. Cuando yo llego allá, hermano, y logro hacer eso, hermano, y entiendo cómo hacerlo, la cantidad de periodistas de todas partes del mundo, haciendo fila, esperando que nosotros les ayudáramos, porque ellos no conocían ese nuevo metodología de trabajo. sistema. El Mundial de Fútbol de Mayores empieza en Estados Unidos. El Mundial, nosotros comenzamos con Francia 92, desde estudios de televisión. Francia 98. Francia 98. Francia 98. Sí. 2002. Sí. Luego, con los Juegos Olímpicos he estado en todos, pero con el Mundial de Fútbol he estado ahí en Francia, he estado en Sudáfrica. 2006. Y en Brasil. Ahora, el 2018. Sí. En Brasil he estado 2 veces, en los Juegos Olímpicos y en el Mundial de Fútbol. Le tocó Colombia en Brasil, ¿no? En la selección de Colombia. Inolvidable el Maracaná. ¿Cómo? Esos goles de James, esos goles, es un golazo. Eso usted nunca lo olvida, hermano. Ese estadio, la atmósfera en ese estadio. ¿Se siente patria? Yo estaba con periodistas ingleses, amigos, y los pintamos, hermano, con la bandera de Colombia. Ellos celebraban con nosotros ahí, hermano. Se volvieron colombianos los inglesitos. Pero no, eso es algo inolvidable, hermano. Bueno, eso queda siempre en el recuerdo. Sí. Pedro Pablo Arias Laverde, hombre, el tiempo realmente, y usted más que nadie lo sabe, que es nuestro principal verdugo. ¿Qué sigue ahora para su vida? Está de recorrido en el departamento del Quindío, visitando a sus amigos, su familia, viaja próximamente, pero ¿qué hay de su vida actualmente? Bueno, Jorge, para mí primero está Dios. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Mire que no pude ir a Japón por el tema del COVID. Ya me tenía el tiquete de avión comprado, hermano, para ir a los Juegos de Japón. De Japón, sí. No pude ir. Luego en el Mundial de Qatar tuve una operación de próstata. Tampoco pude ir. Pero ya mucho antes yo le había dicho yo al Señor, Señor, usted me está dando dulces. ir a estos grandes escenarios, estos grandes eventos. ¿Me acostumbró mal? Es un hobby. Sí. Es un trabajo, pero es como un hobby. Lo disfruto y Él sabe que lo disfruto. Pero cuando usted diga no más, y ya estoy satisfecho. Porque para mí lo más importante es servirte. Entonces, es posible que regrese. Mire, los Juegos Olímpicos de París son el próximo año. Es posible 2024 que esté. París. Es posible que esté. Pero si no, el hecho de servir al Señor, de buscarle, de serle fiel a Él, de servir a otros como pastor, como misionero, para mí es lo máximo, hermano. Pedro Pablo, ¿hay de pronto un medio de contactarse con usted para que la gente reciba mensajes, anuncios del Señor, de la vida? ¿Lo pueden contactar por redes sociales o cómo lo...? Claro que sí, con mi nombre, Pedro Pablo Arias, sí. A través de Facebook, es donde más la gente se comunica conmigo, por el Messenger, ahí está, bien fácil, no es sino que busquen el nombre Pedro Pablo Arias Londres y van a encontrar, o si no, el ministerio que se llama Ministerio Bendiciendo a las Naciones, el cual nosotros fuimos los fundadores hace 25 años más o menos, entonces ahí nos pueden encontrar fácilmente. Bueno, él es Pedro Pablo Arias Laverde, un hombre sencillo, un hombre que no ha perdido esa humildad, que le conocimos a través de su vida hace ya algún tiempo. Ahora los caminos del Señor, los mejores caminos del universo son los caminos del Señor. No hay más, Jorge, es que estamos en los últimos tiempos, yo sé que se nos acaba el tiempo, estamos ya a la esquina de que venga el Señor. El tiempo en televisión. En televisión. El tiempo del Señor es sí, otro. Sí, es otro, exactamente. Y no, valga la oportunidad para decirle a todos los televidentes que es tiempo de estar cerca al verdadero Dios, al único y verdadero. Es tiempo porque como están las cosas, se están cumpliendo prácticamente el 99% de las profecías bíblicas, y el retorno de Jesús, creámoslo o no, sepamos, entendámoslo o no, va a ocurrir muy pronto como están las cosas. Vamos para allá. Cristo viene pronto y entonces la Biblia habla de que necesitamos estar con Él para poder seguir disfrutando de su compañía eterna. Hay que buscar al Señor. Amén. Pedro Pablo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Seguramente el destino nos volverá a unir alguna vez en alguna charla, en medio de un café, delicioso café quindiano, de una botella con agua. Nos unirá nuevamente y a través de A Dos Toques
los quindianos, los armenios, sus amigos, a quien seguramente usted no pudo saludar por la premura del tiempo, pues se darán cuenta de la vida profesional de Pedro Pablo Arias Laverde. Muy amable por haber estado con nosotros. Gracias, Jorge. Gracias, tocayo. Un abrazo bien especial para todos ustedes. El Señor les bendiga. Muchas gracias. A ustedes por la atención, mil gracias. Estaremos de nuevo con más personajes, más gente que hace historia en diferentes partes del mundo. Que tengan feliz descanso.